Hubo una época en la que España no era un país más del mapa sino el centro mismo del mundo, una época en la que el sol iluminaba siempre alguna de sus tierras, desde las montañas nevadas de los Andes hasta los arrozales de Filipinas. Era el imperio en el que nunca se ponía el sol. Todo comenzó con un sueño que empezó en una pequeña península europea desgarrada por guerras pero unida por una idea, la fe y la corona. A finales del siglo XV los reyes católicos habían logrado lo impensable: unificar Castilla y Aragón, reconquistar Granada y poner fin a casi 8 siglos de lucha contra el Islam. España nacía como una nueva potencia, pero lo que nadie podía imaginar era que en apenas unas décadas aquel reino del suroeste europeo dominaría medio planeta. El año es 1492. Mientras en Granada ondean las banderas cristianas, un genovés obstinado llamado Cristóbal Colón parte desde Palos de la Frontera. Sus 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, surcan un océano desconocido buscando una ruta hacia las Indias. No lo saben, pero están a punto de cambiar la historia del mundo. Y cuando aquellos hombres pisan tierra en el Caribe, el destino de España y de millones de personas queda sellado, porque lo que empieza como una expedición comercial se convierte en una empresa de conquista, fe y ambición sin precedentes. En pocos años exploradores como Cortés, Pizarro, Alvarado o Cabeza de Vaca extenderán el nombre de España desde México hasta Chile, desde el Amazonas hasta California. Pero el imperio no se construyó solo con acero y pólvora, también se forjó con palabras, leyes y fe. La monarquía española, consciente de que gobernaba sobre pueblos enteros, organizó un sistema que mezclaba el dominio militar con la administración y la evangelización a través del Consejo de Indias. El rey controlaba cada aspecto del Nuevo Mundo, desde los virreinatos hasta el comercio, pasando por la justicia y la religión. El siglo XVI fue el siglo de España. Carlos I, nieto de los reyes católicos y heredero del imperio de los Habsburgo, se convirtió en el hombre más poderoso del planeta. Era rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, señor de Flandes, de Nápoles, de Sicilia y de vastos territorios en América. Bajo su reinado España se transformó en una superpotencia global, una fuerza política, militar y espiritual sin rival. Pero el poder tiene un precio. El imperio español era tan vasto que mantenerlo unido requería algo más que ejércitos. Se necesitaban flotas, virreyes, caminos, puertos, leyes y sobre todo una idea de unidad. Esa idea se llamó la monarquía católica. No era un imperio cualquiera, era un proyecto universal. Los españoles no se veían solo como conquistadores sino como portadores de una misión divina, la de llevar la fe cristiana a todos los rincones del mundo. Desde los monasterios de Castilla partían misioneros franciscanos y dominicos rumbo a tierras que jamás habían oído hablar de Cristo. En México y el Perú las iglesias comenzaron a elevarse sobre antiguas pirámides indígenas. En Manila los españoles levantaron fuertes iglesias y escuelas y unieron Asia y América a través del galeón de Acapulco. Nunca antes una civilización había conectado continentes tan lejanos. Pero mientras los cronistas escribían sobre la gloria y el destino, los soldados españoles vivían otra historia. La vida en el imperio era dura. Los hombres que cruzaban el Atlántico sabían que podían no volver jamás. Muchos eran segundones de familia, hidalgos sin fortuna, campesinos o aventureros. Dejaban atrás todo lo que tenían por la promesa de tierras, oro y honra. Y en las junglas de América o las selvas de Filipinas lo que encontraban era calor, enfermedades, hambre y batallas interminables, pero también gloria, porque con un puñado de hombres los conquistadores vencieron imperios enteros. Cortés derrotó a los mexicas en Tenochtitlán, Pizarro al imperio inca en Cajamarca, y así poco a poco el mapa del mundo se fue tiñendo de rojo y oro. España había pasado de ser un reino recién unificado a gobernar sobre océanos, selvas y desiertos. Desde las minas de Potosí salía la plata que alimentaba la economía europea y desde los puertos de Sevilla y Cádiz partían los galeones cargados de tesoros. Rumbo a los mercados de Amberes, Génova y Roma el dinero fluía, pero también la envidia. Las demás potencias europeas comenzaron a mirar con recelo aquel poder que parecía no tener límites. Inglaterra, Francia y Holanda empezaron a desafiar el dominio español en los mares. Surgió entonces una nueva era de guerras, corsarios y espionaje, y con ello el imperio entró en su etapa más gloriosa y más peligrosa. Bajo Felipe II, el hijo de Carlos I, España alcanzó su máxima extensión territorial. Era el dueño de la península ibérica, de Nápoles, de Flandes, del norte de África, de gran parte de América y de Filipinas. Desde su palacio de El Escorial, Felipe gobernaba un imperio de dimensiones planetarias y lo hacía con un lema grabado en su alma: non sufficit orbis, el mundo no es suficiente. En su tiempo España se convirtió en el símbolo del orden, la fe y la autoridad. Los tercios españoles, considerados el ejército más formidable de Europa, mantenían la paz con disciplina y acero. Las ciudades americanas como Lima, México o Buenos Aires crecían bajo el modelo castellano, con plazas mayores, cabildos y catedrales, y en los mares los galeones españoles eran temidos por todos. Pero más allá de las armas y la gloria, el imperio también fue una civilización. En sus dominios florecieron las artes, la arquitectura, la ciencia y la literatura, desde los pintores sevillanos hasta los poetas de Lima, desde los mapas de los cosmógrafos hasta las crónicas de los misioneros. El mundo hispano era una red cultural de dimensiones asombrosas. El español se hablaba en 3 continentes, la cruz se alzaba en ambos hemisferios y el tiempo parecía pertenecerle a España.
Por un momento parecía que el sol nunca se pondría sobre el imperio. Pero cada amanecer trae consigo su sombra. Las riquezas infinitas traían también corrupción, inflación y guerras interminables. Los enemigos crecían, los recursos se agotaban y la distancia entre la metrópoli y las colonias se hacía cada vez mayor. El sueño imperial comenzaba a mostrar sus grietas. Y sin embargo, en este primer siglo de expansión, España vivió su edad dorada, un tiempo en que los hombres se sentían parte de algo inmenso, casi sagrado. Desde los campanarios de Toledo hasta las selvas del Yucatán se respiraba el mismo aire de destino y orgullo, un orgullo que siglos después aún resuena en nuestra memoria colectiva. Porque hubo un tiempo en que el mundo entero hablaba español, y ese tiempo aún brilla en las sombras de la historia. España no solo conquistó territorios lejanos, sino que también se enfrentó a enemigos poderosos que desafiaban su dominio. La expansión del imperio trajo consigo guerras interminables en Europa y en los mares. El siglo XVI estaba marcado por conflictos que definirían el destino de la corona española. En Flandes los tercios españoles demostraron su disciplina y valor en un territorio dividido por religiones y facciones políticas. España tuvo que intervenir para mantener el control y asegurar la estabilidad de sus dominios. Los soldados españoles luchaban con un fervor implacable contra ejércitos numerosos y bien entrenados. El arte de la guerra se perfeccionaba en cada batalla. Los tercios combinaban piqueros, arcabuceros y espadachines en formaciones compactas que eran temidas en todo el continente. La vida en Flandes era dura, las ciudades sufrían saqueos y los campesinos vivían bajo el peso de impuestos y conflictos. La nobleza local miraba con recelo al rey español, mientras los líderes protestantes se levantaban contra la autoridad católica. Cada victoria española costaba miles de vidas y drenaba los recursos de la corona. Sin embargo, estas campañas demostraban la determinación de España de mantener su imperio unido y poderoso. Mientras en Europa se libraban guerras, la corona española también enfrentaba desafíos en el mar. La piratería corsaria y la competencia de otras potencias obligaron a España a construir una flota imponente. Los galeones del tesoro surcaban los océanos, transportando oro y plata de América a Sevilla, mientras los barcos españoles defendían las rutas comerciales contra ingleses, franceses y holandeses. La Marina Real se convirtió en un instrumento crucial para proteger los intereses del imperio. En 1571 tuvo lugar una de las batallas más emblemáticas de la época, la batalla de Lepanto. Una alianza de fuerzas cristianas liderada por España se enfrentó a la flota otomana en el Golfo de Patras. La confrontación fue brutal, miles de hombres murieron y cientos de barcos fueron destruidos. Sin embargo, la victoria española y de sus aliados frenó la expansión otomana en el Mediterráneo y consolidó el prestigio militar de la monarquía. Pero la guerra no se limitaba a batallas épicas, los conflictos se libraban también en la diplomacia y la política. La corona debía negociar alianzas matrimoniales, tratados comerciales y acuerdos de paz. Cada decisión podía cambiar el curso de la historia y afectar la estabilidad del imperio. El poder español se extendía más allá de la fuerza militar, también dependía de la inteligencia y de la habilidad para manejar la compleja red de territorios que gobernaba. En América la conquista continuaba, las ciudades crecían y la administración española se consolidaba. Los virreinatos de Nueva España y Perú organizaban la explotación de recursos naturales y la recaudación de impuestos. Los encomenderos y colonos españoles establecían haciendas y plantaciones, mientras los indígenas trabajaban bajo estrictas reglas y supervisión. La evangelización era un componente esencial. Misioneros y frailes enseñaban la fe cristiana y construían iglesias, escuelas y hospitales. La vida en las colonias era un contraste entre riqueza y sacrificio. Los españoles disfrutaban de lujos y privilegios, mientras la mayoría de la población indígena sufría enfermedades, explotación y cambios radicales en su forma de vida. Sin embargo, también surgieron mestizajes culturales y sincretismos religiosos que transformarían para siempre la identidad de América Latina. La mezcla de tradiciones indígenas, africanas y españolas dio lugar a una cultura única que perdura hasta nuestros días. En Asia, España consolidaba sus dominios a través de Filipinas. El archipiélago se convirtió en un punto estratégico para el comercio con China, Japón y otras regiones del continente. La ciudad de Manila floreció como un centro comercial y cultural. Los españoles construyeron fuertes iglesias y administraciones locales mientras se enfrentaban a resistencia de poblaciones nativas y conflictos con otros comerciantes europeos. La ruta del Galeón de Acapulco conectaba Manila con México, transportando especias, seda, porcelana y plata, creando una red global sin precedentes. La defensa del imperio requería constantes movimientos de tropas y flotas. Las distancias eran enormes y las comunicaciones lentas. Cada colonia debía ser autosuficiente hasta cierto punto, pero siempre debía rendir cuentas a la corona. La disciplina militar, la administración eficiente y la fe compartida eran los pilares que mantenían unido al imperio, que parecía tocar todos los rincones del mundo. Sin embargo, mantener un imperio tan vasto no era tarea sencilla. Las rebeliones locales, la corrupción administrativa y los conflictos internos ponían en riesgo la estabilidad.
La corona debía equilibrar poder, castigo y concesiones. Cada virrey, cada gobernador y cada comandante debía actuar como extensión de la autoridad real y garantizar que las leyes y la fe se mantuvieran en cada rincón de los dominios españoles. La Armada Invencible enviada contra Inglaterra en 1588 es uno de los episodios más recordados de este periodo. Una flota gigantesca con decenas de barcos y miles de hombres partió con la intención de invadir y someter a los ingleses. El resultado fue desastroso. Tormentas y combates pusieron fin a la expedición, dejando claro que incluso el imperio más poderoso tenía límites. La derrota marcó un antes y un después, pero no significó el fin de la hegemonía española. Mientras tanto, en Europa la lucha por la hegemonía continuaba. Las guerras religiosas entre católicos y protestantes dividían territorios y familias. La diplomacia y la política eran tan importantes como la fuerza militar. La corona española debía actuar con astucia para mantener sus posesiones y asegurar la continuidad del imperio frente a potencias emergentes. A pesar de los desafíos, el Imperio español seguía siendo un referente mundial. Su influencia cultural, militar y económica era inmensa. Las artes, la arquitectura, la ciencia y la literatura se expandían por los territorios españoles y más allá. La lengua y la religión servían como hilos que conectaban continentes y pueblos distintos, creando un sentimiento de unidad que sobrepasaba fronteras físicas. Los tercios seguían siendo temidos en los campos de batalla y los galeones navegaban por mares peligrosos transportando tesoros y mercancías estratégicas. La economía del imperio dependía de estas rutas y de la riqueza de las colonias. América proporcionaba plata y oro. Europa ofrecía mercados y aliados. Asia, especias y sedas. La combinación de estos elementos consolidaba a España como una potencia global. En las colonias la vida cotidiana se desarrollaba entre la explotación y la creación de nuevas sociedades. Los españoles, indígenas y esclavos africanos interactuaban en un proceso complejo de adaptación y resistencia. La evangelización continuaba siendo central, pero también surgían manifestaciones culturales que mezclaban tradiciones y creencias de diversas procedencias. La identidad del imperio no solo se construía en el poder militar, sino también en la riqueza cultural y social. El Imperio español enfrentaba retos constantes pero también oportunidades únicas. La capacidad de adaptación, la disciplina y la fe permitían que España mantuviera su influencia en un mundo en transformación. Mientras los siglos avanzaban, la corona debía decidir cómo equilibrar ambición y realidad, cómo proteger sus dominios sin sobreextenderse y cómo dejar un legado que trascendiera más allá de batallas y tesoros. La expansión del imperio demostraba que España podía gobernar un mundo entero desde una península europea. Las rutas comerciales, las flotas militares y los virreinatos funcionaban como un engranaje complejo donde cada pieza era esencial. El éxito dependía de la coordinación, la vigilancia y la lealtad a la corona y a la fe católica que sostenía toda la estructura imperial. El siglo XVI fue una época de esplendor y de desafíos. Los héroes de guerra y los administradores de la corona dejaron su huella en la historia. Los territorios conquistados y administrados por España demostraron que un imperio podía abarcar continentes enteros. Combinando poder militar con administración y cultura, la corona aprendió que mantener la hegemonía requería no solo fuerza sino también inteligencia, planificación y visión a largo plazo. España se convirtió en un modelo para otras potencias emergentes. Su influencia se extendió desde Europa hasta América y Asia. Sus instituciones políticas y religiosas sirvieron de ejemplo, mientras su poder militar inspiraba respeto y temor al mismo tiempo. Los desafíos internos mostraban que ningún imperio es invencible y que cada victoria conlleva responsabilidades y riesgos. El Imperio español vivió momentos de gloria y de crisis. Las batallas de Flandes, Lepanto y la defensa de sus rutas marítimas demostraron su capacidad militar. Mientras tanto, la expansión en América y Asia consolidaba su presencia global. La riqueza cultural y la organización administrativa creaban un sentido de unidad y propósito que sostenía al imperio en su apogeo. A pesar de derrotas y dificultades, el espíritu de la corona y de sus soldados mantenía vivo el proyecto imperial. La ambición de los reyes, la valentía de los conquistadores y la fe de misioneros y pobladores construyeron un mundo conectado bajo la bandera española, un mundo donde el sol nunca parecía ponerse y donde cada amanecer traía consigo la promesa de nuevas conquistas y descubrimientos. La historia de España en este periodo es un testimonio de poder, visión y determinación. Un imperio que se extendía por océanos y continentes, pero que también estaba marcado por sacrificio y esfuerzo humano. La gloria y los desafíos coexistían, creando una narrativa única que aún hoy fascina y asombra, mostrando cómo un país relativamente pequeño llegó a dominar gran parte del mundo y dejar una huella indeleble en la historia global. Mientras el Imperio español se consolidaba en América, Europa y Asia, la vida cotidiana en sus dominios mostraba un equilibrio entre poder, riqueza y desafío. La administración de un territorio tan extenso exigía organización, disciplina y un control constante. Los virreyes gobernaban en nombre del rey, supervisando justicia, impuestos, comercio y evangelización. Cada ciudad y cada puerto tenía un papel esencial para mantener la cohesión del imperio.
En América la construcción de nuevas ciudades seguía un modelo trazado por la corona. Plazas mayores, calles rectas, iglesias y cabildos eran los elementos fundamentales. Los virreyes establecían consejos locales que administraban justicia y recaudaban impuestos. Mientras los encomenderos gestionaban tierras y poblaciones indígenas, los misioneros trabajaban para convertir a los pueblos al cristianismo, construyendo escuelas, hospitales y templos. La evangelización y la educación eran herramientas de control y cohesión social que unían territorios diversos bajo una misma fe. La economía del imperio se basaba en la riqueza de sus colonias. América proporcionaba plata, oro, cacao y otros recursos naturales que alimentaban la economía española y europea. Las minas de Potosí y Zacatecas eran emblemas de este poder extractivo donde miles de hombres trabajaban en condiciones duras y peligrosas. La plata que llegaba a Sevilla se distribuía por Europa comprando mercaderías y pagando ejércitos. La riqueza generaba poder, pero también tentaciones, corrupción e inflación que la corona debía controlar con leyes estrictas y regulaciones financieras. En Asia, España consolidaba su presencia en Filipinas. La ciudad de Manila se convirtió en un centro estratégico de comercio y cultura donde mercaderes chinos, japoneses y españoles se encontraban para intercambiar productos y conocimientos. Los galeones que unían Acapulco con Manila transportaban plata, especias, sedas y porcelanas, creando una red comercial global sin precedentes. La influencia española en el Pacífico facilitaba la expansión de la fe cristiana y la integración cultural de las islas bajo el dominio hispano. Las rutas marítimas eran vitales para mantener el imperio seguro y conectado. La Marina Real defendía los océanos de piratas, corsarios y competidores europeos. Cada flota era un testimonio del poder español y de su capacidad de proyectar fuerza a distancia. Los galeones del tesoro eran símbolos de riqueza y de soberanía, pero también objetivos de ataques enemigos. La construcción de fortificaciones y arsenales aseguraba que el comercio y la comunicación no se interrumpieran a pesar de los peligros. El imperio no estaba exento de conflictos internos. Los enfrentamientos entre colonos indígenas y españoles eran frecuentes, así como las tensiones entre diferentes órdenes religiosas y autoridades locales. La corona debía intervenir con prudencia y decisión para mantener la paz y la cohesión. Las rebeliones locales recordaban que el control no era absoluto y que la estabilidad dependía de la combinación de poder militar, administración eficiente y legitimidad religiosa. En Europa la lucha por la hegemonía continuaba. La guerra de los 80 años en Flandes y los conflictos con Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano mantenían a España en constante tensión diplomática y militar. Cada victoria y cada derrota afectaban la percepción internacional del poder español. La diplomacia era tan importante como la fuerza militar y los matrimonios entre casas reales servían para fortalecer alianzas y consolidar el dominio. Las batallas navales eran decisivas. La derrota de la Armada Invencible en 1588 mostró los límites del poder español, pero también la capacidad de recuperación y adaptación. La construcción de nuevas flotas y la mejora de tácticas navales permitieron a España mantener su presencia en los mares y proteger las rutas comerciales. La estrategia marítima combinaba comercio, seguridad y proyección de poder de manera integral. El arte y la cultura florecían en el imperio. La literatura, el teatro, la pintura y la arquitectura reflejaban la riqueza y el alcance global de España. Los pintores del siglo de oro como el Greco y Velázquez capturaban la grandeza y la complejidad de su tiempo. Las ciudades construidas en América y Filipinas reflejaban la influencia española en la planificación urbana y en la construcción de monumentos religiosos y civiles. La lengua española se expandía como vehículo de comunicación, administración y cultura, unificando territorios diversos bajo un mismo idioma. La educación y la religión eran pilares fundamentales. La formación de clérigos y la creación de universidades aseguraban que la fe y la ciencia se difundieran dentro del imperio. Las órdenes religiosas eran responsables de la evangelización y la instrucción de la población indígena y mestiza. Los colegios jesuitas y las universidades virreinales producían hombres y mujeres instruidos capaces de administrar el imperio y mantener la cohesión social y cultural. El imperio también enfrentaba desafíos económicos y sociales. Las desigualdades entre europeos, indígenas y africanos esclavizados generaban tensiones. La explotación de recursos naturales y humanos permitía la riqueza de la corona, pero provocaba resistencia y conflictos. La corona debía equilibrar la obtención de riqueza con la estabilidad social, evitando que la ambición y la codicia desestabilizaran el sistema. En América los virreinatos de Nueva España y Perú eran centros de poder y administración. La explotación de minas y tierras agrícolas generaba enormes beneficios, mientras la población indígena era organizada en sistemas de trabajo y tributos. La evangelización continuaba siendo un objetivo central y la educación de la población local se realizaba bajo principios cristianos. La administración combinaba control directo de la corona con delegación a virreyes y autoridades locales, asegurando una gestión eficiente y centralizada. En Filipinas la presencia española consolidaba rutas comerciales y relaciones diplomáticas con China, Japón y otras potencias asiáticas. La ciudad de Manila se convirtió en un punto de encuentro cultural y económico donde convergían diferentes tradiciones y
religiones. Los españoles construyeron iglesias fuertes y escuelas mientras gestionaban conflictos con poblaciones locales y mercaderes extranjeros. La ruta del galeón de Acapulco mantenía conectadas Asia y América, generando un comercio de alcance global. La vida cotidiana en el imperio era un reflejo de su complejidad. Los españoles disfrutaban de privilegios mientras indígenas, africanos y mestizos trabajaban en condiciones difíciles. Sin embargo, también surgieron espacios de convivencia cultural, mestizaje y sincretismo religioso. La identidad del imperio se construía no solo sobre poder militar y riqueza, sino también sobre una red compleja de relaciones sociales, culturales y económicas. La administración imperial requería vigilancia y disciplina. Los virreyes gobernaban con autoridad pero bajo supervisión de la corona. La justicia, recaudación y evangelización eran funciones esenciales que aseguraban la cohesión. Los conflictos internos debían ser gestionados con habilidad para evitar rebeliones y mantener la estabilidad. La capacidad de adaptación y la flexibilidad eran claves para el éxito del imperio frente a desafíos internos y externos. El siglo XVI y comienzos del XVII fueron tiempos de esplendor y tensión. Las campañas militares en Europa y América, la defensa de rutas comerciales y la consolidación de territorios mostraban la fuerza y determinación de España. Las riquezas extraídas de las colonias financiaban ejércitos y flotas, mientras la cultura y la religión reforzaban la cohesión social. La corona debía equilibrar ambición y prudencia para mantener un imperio que se extendía por continentes y océanos. Los tercios españoles seguían siendo un ejemplo de disciplina y eficacia. La marina protegía las rutas de comercio y defendía el prestigio de la corona. Las ciudades americanas y asiáticas crecían como centros de poder y cultura. Los misioneros y educadores formaban a nuevas generaciones, asegurando la continuidad de la influencia española en todos los rincones del imperio. La lengua y la religión actuaban como hilos de unidad en un vasto territorio diverso. A pesar de las dificultades y derrotas como la Armada Invencible, el imperio mantenía su posición de poder global. La diplomacia, la guerra, la administración y la cultura se combinaban para proyectar fuerza e influencia. Los desafíos internos como corrupción, rebeliones y tensiones sociales recordaban que ningún imperio es absoluto y que la estabilidad requiere constante vigilancia y adaptación. El imperio español era una red compleja de poder, comercio, cultura y fe. Cada colonia, cada flota y cada virrey contribuía a sostener una estructura global que conectaba continentes y océanos. La historia de esta época muestra cómo España logró mantener un dominio vasto y diverso, combinando ambición militar, administración eficiente y cohesión cultural. La riqueza y el poder del imperio creaban oportunidades y desafíos. La capacidad de adaptación y la visión de los reyes permitieron que España proyectara su influencia durante décadas. Las artes, la educación, la religión y la administración funcionaban como pilares de un sistema que, a pesar de conflictos y derrotas, consolidaba un legado duradero y un imperio que parecía tocar todos los rincones del mundo. Los desafíos de mantener la hegemonía eran enormes, pero España demostró que podía gobernar sobre territorios extensos y diversos. La combinación de fuerza militar, administración y cultura permitió que el imperio mantuviera su influencia global. La historia de esta época es un testimonio de ambición, visión y determinación, mostrando cómo un pequeño reino europeo llegó a dominar continentes enteros, dejando un legado imborrable. El imperio español vivió su edad dorada mientras enfrentaba constantes desafíos internos y externos. Su éxito se basó en la disciplina de sus ejércitos, la eficiencia de su administración y la cohesión cultural y religiosa. La expansión en América, Asia y Europa consolidó un poder global que, pese a derrotas y dificultades, mantuvo a España como referente mundial de influencia y riqueza, dejando un legado que aún hoy perdura en la historia y la cultura de múltiples continentes. El imperio español a comienzos del siglo XVII era un coloso que dominaba océanos, continentes y culturas distintas, pero mantener un dominio tan vasto requería esfuerzos extraordinarios. Cada virrey, cada gobernador y cada comandante actuaba como extensión de la corona, garantizando que la ley, la fe y la disciplina se mantuvieran en cada rincón del imperio. Las distancias eran enormes y las comunicaciones lentas, por lo que la confianza en autoridades locales y la estructura jerárquica eran esenciales para preservar la cohesión. En América la vida cotidiana oscilaba entre la riqueza y la precariedad. Los españoles privilegiados disfrutaban de lujos importados de Europa, mientras indígenas y esclavos africanos trabajaban en minas, haciendas y plantaciones. Las ciudades virreinales crecían siguiendo el modelo castellano, con plazas mayores, iglesias, catedrales, cabildos y caminos que conectaban el interior con los puertos. El virrey supervisaba la recaudación de impuestos, la justicia y la evangelización, mientras los encomenderos gestionaban la producción y la población local. La evangelización era un pilar central del imperio. Los frailes franciscanos, dominicos y jesuitas construían templos, escuelas y hospitales mientras enseñaban la doctrina cristiana. La educación y la religión eran herramientas de control social que unían territorios diversos bajo una fe compartida y una visión común del mundo. Las poblaciones indígenas eran organizadas en comunidades y forzadas a adoptar nuevas costumbres sin perder del todo su identidad cultural, lo que daba lugar a sincretismos que hoy son parte de la riqueza cultural hispanoamericana.
La economía del imperio dependía en gran medida de la extracción de recursos naturales. América proporcionaba plata, oro, cacao, azúcar y otros bienes que llegaban a Sevilla y Cádiz, y desde allí se distribuían por toda Europa. La plata de Potosí y Zacatecas era el motor de la economía europea, financiando ejércitos, flotas y proyectos culturales, pero esta riqueza generaba también inflación, corrupción y conflictos internos que la corona debía gestionar con leyes estrictas y regulaciones financieras para evitar el colapso del sistema económico. En Asia, España consolidaba su presencia en Filipinas. La ciudad de Manila se convirtió en un centro de comercio donde mercaderes chinos, japoneses y europeos intercambiaban productos y conocimientos. Los galeones que unían Acapulco con Manila transportaban plata, especias, seda, porcelana y otros bienes, creando una red comercial global sin precedentes. La administración española en Filipinas combinaba evangelización, construcción de fortalezas y escuelas con la gestión de relaciones diplomáticas y comerciales con potencias asiáticas. Las rutas marítimas eran la columna vertebral del imperio. Los galeones transportaban tesoros y mercancías estratégicas, mientras la Marina Real protegía las rutas de piratas, corsarios y competidores europeos. La construcción de fortificaciones en puertos estratégicos aseguraba la defensa y la continuidad del comercio global. Las flotas eran también instrumentos de poder, proyectando la fuerza española más allá de los territorios continentales y consolidando la hegemonía naval de la corona. En Europa, España enfrentaba constantes desafíos militares y diplomáticos: la Guerra de los 80 años en Flandes, los conflictos con Francia y los enfrentamientos con Inglaterra y el Imperio Otomano mantenían a la corona en alerta permanente. Cada victoria y cada derrota influían en la percepción del poder español y en la estabilidad del imperio. La diplomacia y los matrimonios estratégicos eran tan importantes como las batallas para asegurar alianzas y fortalecer la autoridad de la monarquía. La Armada Invencible había sufrido un revés en 1588, pero España no perdió su influencia marítima. La reconstrucción de flotas y la adopción de nuevas tácticas navales permitieron mantener la proyección de poder y la protección de las rutas comerciales. La estrategia naval combinaba comercio, defensa y expansión territorial, asegurando que los intereses del imperio estuvieran protegidos en todos los océanos. La cultura y el arte florecían, reflejando la grandeza y complejidad del imperio. Pintores como Velázquez y el Greco capturaban la majestuosidad y el dramatismo del poder español, mientras la arquitectura virreinal y urbana expresaba la influencia de la corona en todos los territorios conquistados. La lengua española se convertía en vehículo de administración, comunicación y cultura, unificando territorios diversos y reforzando la identidad imperial. La educación y la religión continuaban siendo pilares de cohesión social. Los colegios jesuitas y las universidades virreinales formaban hombres y mujeres capaces de administrar el imperio y difundir la fe católica. La instrucción de la población indígena y mestiza aseguraba la continuidad de los valores y principios de la monarquía, mientras se generaba una élite local leal a la corona. Sin embargo, el imperio enfrentaba desafíos internos complejos: la corrupción administrativa, los abusos de los encomenderos, las tensiones entre órdenes religiosas y la resistencia indígena requerían intervención constante. La corona debía equilibrar castigo y concesiones para mantener la estabilidad y evitar que los conflictos locales se extendieran y pusieran en riesgo la cohesión global. El comercio transoceánico seguía siendo esencial. América producía bienes estratégicos y la plata financiaba ejércitos, flotas y proyectos culturales. Europa proporcionaba mercados y materias primas. Asia ofrecía especias, seda y porcelana. La interconexión de continentes mediante el comercio consolidaba un imperio global que dependía de la disciplina, la administración y la capacidad de respuesta frente a amenazas externas. La vida en los territorios coloniales reflejaba la complejidad social y cultural del imperio. Los españoles disfrutaban de privilegios, los indígenas y africanos trabajaban en condiciones difíciles, pero también surgían manifestaciones culturales, mestizajes y sincretismos religiosos que transformaban la identidad del imperio. La construcción de una red global de poder dependía tanto de la fuerza militar como de la cohesión cultural y social. Los virreyes y gobernadores jugaban un papel clave en la estabilidad del imperio. La autoridad local debía garantizar la aplicación de leyes, la recaudación de impuestos y la evangelización, asegurando que cada territorio operara como extensión de la corona. La vigilancia, la disciplina y la eficiencia administrativa eran esenciales para mantener la hegemonía y gestionar conflictos internos. El siglo XVII fue un periodo de esplendor y desafío simultáneo. La expansión y consolidación del imperio demostraban la capacidad de España para proyectar poder militar, cultural y económico. Los conflictos europeos y coloniales requerían adaptación constante, mientras la riqueza de las colonias financiaba la defensa y la administración. La corona debía equilibrar la ambición territorial con la capacidad de gobernar efectivamente un imperio global. Los tercios españoles seguían siendo ejemplo de disciplina y eficacia, mientras la marina defendía rutas comerciales y proyectaba poder. Los centros urbanos en América y Asia crecían como focos de administración y cultura. Los misioneros y educadores formaban
Generaciones capaces de mantener la cohesión social y cultural, la lengua y la fe unificaban territorios distantes consolidando la identidad del imperio. A pesar de las derrotas y dificultades, España mantenía su posición de poder global. La diplomacia, la guerra, la administración y la cultura se combinaban para proyectar influencia y sostener el imperio. Los conflictos internos recordaban que ningún poder es absoluto y que la estabilidad requiere vigilancia constante, adaptación y liderazgo eficiente. El imperio español era una red compleja de poder militar, comercio, cultura y fe. Cada colonia, cada flota y cada virrey contribuía a sostener una estructura global conectando continentes y océanos. La historia de este periodo muestra cómo España mantuvo su dominio combinando fuerza, administración y cohesión cultural, creando un legado duradero. La riqueza y el poder del imperio generaban oportunidades y desafíos. La capacidad de adaptación y la visión de los reyes permitieron proyectar influencia durante décadas. Las artes, la educación, la religión y la administración funcionaban como pilares de un sistema que consolidaba un imperio que parecía tocar todos los rincones del mundo. Los desafíos de mantener la hegemonía eran enormes, pero España demostró que podía gobernar sobre territorios extensos y diversos. La combinación de fuerza militar, administración y cultura permitió mantener influencia global. La historia de esta época evidencia cómo un reino europeo logró dominar continentes enteros dejando un legado imborrable. El imperio vivió su edad dorada mientras enfrentaba constantes desafíos internos y externos. Su éxito se basó en la disciplina de los ejércitos, la eficiencia administrativa y la cohesión cultural y religiosa. La expansión en América, Asia y Europa consolidó un poder global que, pese a derrotas y dificultades, mantuvo a España como referente de influencia y riqueza, dejando un legado que aún perdura en la historia y la cultura de múltiples continentes. Los exploradores y conquistadores seguían abriendo nuevas rutas y estableciendo ciudades mientras la corona supervisaba el cumplimiento de leyes y la evangelización. La vida cotidiana en América, Asia y Europa reflejaba la complejidad del imperio, donde cada individuo, desde soldados hasta misioneros y comerciantes, contribuía al mantenimiento de una estructura que conectaba culturas y territorios distantes. La administración eficiente, la planificación estratégica y la visión global de los reyes fueron esenciales para sostener un imperio que se extendía por 3 continentes y múltiples océanos. La historia de España en este periodo es un testimonio de ambición, disciplina y capacidad de organización, mostrando cómo una nación relativamente pequeña alcanzó un dominio global sin precedentes, dejando huellas que aún hoy forman parte de la memoria colectiva. La riqueza de las colonias, la influencia cultural y la proyección militar consolidaban a España como potencia mundial. La combinación de comercio, evangelización, arte y ciencia permitía mantener cohesión y prestigio mientras se enfrentaban desafíos internos y externos. Los siglos XVII y XVIII fueron testigos de la grandeza del imperio y de las dificultades inherentes a gobernar un territorio tan vasto, demostrando que el poder global exige tanto visión como sacrificio. El siglo XVII y comienzos del XVIII representaron un periodo crítico para el Imperio español, aunque su influencia seguía siendo notable en Europa, América y Asia. La complejidad de mantener un dominio tan vasto comenzaba a mostrar señales de tensión. Los desafíos militares, económicos y administrativos se multiplicaban y la corona debía actuar con prudencia y estrategia para sostener un imperio que se extendía por 3 continentes. En América los virreinatos continuaban siendo centros de poder y administración. La organización de las ciudades seguía los modelos europeos con plazas mayores, cabildos, iglesias y caminos que conectaban territorios interiores con puertos estratégicos. Los virreyes ejercían autoridad en nombre del rey supervisando impuestos, justicia y evangelización. Los encomenderos y colonos gestionaban tierras y población local mientras la evangelización permanecía como un eje central de la organización social y cultural. La vida en las colonias era dura para la mayoría de la población indígena y africana esclavizada. Las minas, plantaciones y haciendas eran escenarios de trabajo intenso y condiciones difíciles. La corona establecía normas y leyes para regular la explotación, aunque los abusos eran frecuentes. Los conflictos entre colonos, indígenas y autoridades locales requerían intervención constante y mostraban que mantener la cohesión del imperio exigía vigilancia y disciplina continuas. La economía del imperio dependía de la riqueza de sus colonias. La plata de Potosí y Zacatecas era vital para financiar ejércitos, flotas y proyectos de infraestructura. Las rutas comerciales transoceánicas conectaban América, Europa y Asia y garantizaban el flujo de bienes estratégicos como oro, plata, cacao, azúcar, especias, seda y porcelana. La riqueza generaba poder, pero también inflación, corrupción y tensiones sociales que la corona debía gestionar para evitar crisis económicas. En Asia, España consolidaba su influencia en Filipinas. La ciudad de Manila era un nodo clave de comercio y cultura donde mercaderes chinos, japoneses y europeos interactuaban intercambiando productos e información. Los galeones que unían Acapulco con Manila
Transportaban plata, especias y sedas creando una red comercial global. Los españoles construyeron fortalezas, iglesias y escuelas mientras gestionaban relaciones diplomáticas y conflictos con poblaciones locales y comerciantes extranjeros. Las rutas marítimas eran esenciales para la defensa y sostenimiento del imperio. La Marina Real protegía flotas y rutas comerciales mientras construcciones defensivas y arsenales aseguraban la continuidad de los intercambios. La proyección naval permitía a España mantener presencia en mares estratégicos y proteger sus intereses frente a corsarios y potencias rivales. La disciplina y el entrenamiento de las tripulaciones garantizaban la eficacia de las operaciones marítimas. En Europa, España enfrentaba desafíos políticos y militares constantes. La Guerra de los 30 años. Los conflictos con Francia y la presión de Inglaterra y Holanda exigían maniobras diplomáticas y militares sofisticadas. La diplomacia y los matrimonios estratégicos eran esenciales para fortalecer la autoridad de la corona y mantener la estabilidad territorial. Cada derrota o victoria influía en la percepción del poder español y en su capacidad de mantener influencia en el continente. La armada y los tercios españoles seguían siendo elementos clave para el mantenimiento del imperio. Las flotas protegían el comercio transoceánico y proyectaban poder militar mientras los ejércitos garantizaban la disciplina en territorios lejanos. La derrota de la Armada Invencible en 1588 fue superada con mejoras tácticas y construcción de nuevas flotas, asegurando la continuidad de la hegemonía naval. La combinación de fuerza militar y planificación estratégica era esencial para sostener un imperio global. El arte y la cultura continuaban siendo instrumentos de prestigio y cohesión. La pintura, la arquitectura y la literatura reflejaban el alcance del imperio y su influencia cultural. Pintores como Velázquez y Murillo mostraban la grandeza de la monarquía, mientras la planificación urbana de las ciudades virreinales expresaba autoridad y orden. La lengua española unificaba territorios diversos y funcionaba como vehículo de administración, cultura y comunicación. La educación y la religión seguían siendo pilares fundamentales. La formación de clérigos y la creación de universidades y colegios jesuitas aseguraban la difusión de la fe y de los valores de la monarquía. Los misioneros instruían a la población indígena y mestiza mientras construían templos y escuelas que consolidaban la presencia cultural y religiosa española. La educación formaba líderes locales capaces de administrar el imperio y sostener la autoridad de la corona. Sin embargo, el imperio enfrentaba crecientes problemas internos. La corrupción administrativa, abusos de encomenderos, tensiones entre órdenes religiosas y resistencia indígena generaban conflictos. La corona debía equilibrar castigos y concesiones para mantener la estabilidad y evitar que estos problemas se extendieran, amenazando la cohesión global. La eficiencia administrativa y la vigilancia constante eran esenciales para mantener el orden. El comercio global seguía siendo la base de la riqueza imperial. América proporcionaba recursos estratégicos, Europa ofrecía mercados y aliados, Asia aportaba especias, seda y porcelana. La interconexión de continentes aseguraba la sostenibilidad económica del imperio, pero también requería una coordinación compleja de flotas, rutas y administraciones locales. Cada elemento del sistema debía funcionar con precisión para mantener la hegemonía española. La vida cotidiana en las colonias reflejaba la complejidad del imperio. Los españoles disfrutaban de privilegios y lujo mientras indígenas y esclavos trabajaban arduamente. Surgían espacios de convivencia cultural y mestizaje religioso. La identidad del imperio se construía no solo sobre el poder militar y la riqueza, sino también sobre la interacción social, cultural y económica entre diferentes poblaciones. Los virreyes y gobernadores eran piezas clave de la estabilidad. La autoridad local debía garantizar la aplicación de leyes, recaudación de impuestos y evangelización, asegurando que cada territorio funcionara como extensión de la corona. La vigilancia, la disciplina y la eficiencia administrativa eran imprescindibles para mantener la hegemonía y responder a desafíos internos y externos. Durante este periodo España alcanzaba su apogeo cultural y económico, pero también comenzaba a enfrentar los límites de su poder. Los conflictos bélicos europeos, la presión de potencias rivales y los problemas internos mostraban que mantener un imperio tan vasto era cada vez más complejo. La corona debía equilibrar ambición y capacidad de gestión para asegurar la continuidad del dominio global. Los tercios continuaban siendo ejemplo de disciplina y eficacia, mientras la marina protegía las rutas comerciales y proyectaba poder. Los centros urbanos en América y Asia crecían como focos de administración, cultura y evangelización. Los misioneros y educadores formaban generaciones capaces de sostener la cohesión social y cultural, mientras la lengua y la fe unificaban territorios distantes. A pesar de las dificultades y derrotas, España mantenía su posición de potencia global. La diplomacia, la guerra, la administración y la cultura se combinaban para proyectar influencia y sostener el imperio. Los conflictos internos recordaban que ningún poder es absoluto y que la estabilidad requería vigilancia constante, adaptación y liderazgo eficiente. El imperio español era una red compleja de poder militar, comercio, cultura y fe. Cada colonia,
flota y virrey contribuía a sostener una estructura global que conectaba continentes y océanos. La historia de este periodo muestra cómo España mantuvo su dominio combinando fuerza, administración y cohesión cultural, creando un legado duradero. La riqueza y el poder del imperio generaban oportunidades y desafíos. La capacidad de adaptación y la visión de los reyes permitieron proyectar influencia durante décadas. Las artes, la educación, la religión y la administración funcionaban como pilares de un sistema que consolidaba un imperio que parecía tocar todos los rincones del mundo. Los desafíos de mantener la hegemonía eran enormes, pero España demostró que podía gobernar sobre territorios extensos y diversos. La combinación de fuerza militar, administración y cultura permitió mantener influencia global. La historia de esta época evidencia cómo un reino europeo logró dominar continentes enteros dejando un legado imborrable. El imperio vivió su edad dorada mientras enfrentaba constantes desafíos internos y externos. Su éxito se basó en la disciplina de los ejércitos, la eficiencia administrativa y la cohesión cultural y religiosa. La expansión en América, Asia y Europa consolidó un poder global que, pese a derrotas y dificultades, mantuvo a España como referente de influencia y riqueza, dejando un legado que aún perdura en la historia y la cultura de múltiples continentes. Los exploradores y conquistadores seguían abriendo nuevas rutas y estableciendo ciudades mientras la corona supervisaba el cumplimiento de leyes y la evangelización. La vida cotidiana en América, Asia y Europa reflejaba la complejidad del imperio, donde cada individuo, desde soldados hasta misioneros y comerciantes, contribuía al mantenimiento de una estructura que conectaba culturas y territorios distantes. La administración eficiente, la planificación estratégica y la visión global de los reyes fueron esenciales para sostener un imperio que se extendía por 3 continentes y múltiples océanos. La historia de España en este periodo es un testimonio de ambición, disciplina y capacidad de organización, mostrando cómo una nación relativamente pequeña alcanzó un dominio global sin precedentes, dejando huellas que aún hoy forman parte de la memoria colectiva. La riqueza de las colonias, la influencia cultural y la proyección militar consolidaban a España como potencia mundial. La combinación de comercio, evangelización, arte y ciencia permitía mantener cohesión y prestigio mientras se enfrentaban desafíos internos y externos. Los siglos XVII y XVIII fueron testigos de la grandeza del imperio y de las dificultades inherentes a gobernar un territorio tan vasto, demostrando que el poder global exige tanto visión como sacrificio. Hacia finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, el Imperio español enfrentaba su momento más crítico, aunque su influencia seguía siendo considerable en Europa, América y Asia. Las tensiones acumuladas comenzaban a poner a prueba su vasto dominio. La gestión de un imperio que abarcaba continentes y océanos requería coordinación, disciplina y visión estratégica a largo plazo, y cualquier error podía tener consecuencias profundas. En América los virreinatos continuaban siendo centros de administración, comercio y evangelización. Las ciudades crecían siguiendo los modelos europeos, con plazas mayores, iglesias, cabildos y caminos que conectaban territorios interiores con puertos estratégicos. La autoridad de los virreyes era esencial para mantener la cohesión, supervisando impuestos, justicia y evangelización, mientras los encomenderos y colonos gestionaban la producción y la población local. La economía de las colonias seguía siendo la base del poder español. La plata de Potosí y Zacatecas alimentaba la economía europea, financiando ejércitos, flotas y proyectos culturales. Las rutas comerciales transoceánicas conectaban América, Europa y Asia, asegurando el flujo de bienes estratégicos como oro, plata, cacao, azúcar, especias, seda y porcelana. Esta interconexión permitía mantener la hegemonía española, pero también generaba tensiones económicas y sociales que la corona debía gestionar con regulaciones y leyes estrictas. En Filipinas, España consolidaba su presencia en Asia. La ciudad de Manila era un nodo estratégico de comercio y cultura, donde mercaderes chinos, japoneses y europeos intercambiaban productos e información. Los galeones que unían Acapulco con Manila transportaban plata, especias, seda y porcelana, creando una red comercial global. La administración española en Filipinas combinaba evangelización, construcción de fortalezas y escuelas con relaciones diplomáticas y comerciales, asegurando la presencia del imperio en el Pacífico. Las rutas marítimas seguían siendo esenciales para mantener la defensa y sostenimiento del imperio. La Marina Real protegía flotas y rutas comerciales, mientras las fortificaciones y arsenales aseguraban la continuidad de los intercambios. La proyección naval permitía a España mantener presencia en mares estratégicos y proteger sus intereses frente a corsarios y potencias rivales. La disciplina, entrenamiento y organización de las tripulaciones garantizaban la eficacia de las operaciones marítimas. En Europa, España enfrentaba desafíos políticos, diplomáticos y militares de gran envergadura. La Guerra de Sucesión Española, que estalló a comienzos del siglo XVIII, era un reflejo de la presión interna y externa sobre la monarquía. La disputa por la corona española involucraba a potencias como Francia, Inglaterra,
Austria y Holanda poniendo en juego el equilibrio europeo. Cada victoria y cada derrota influían en la percepción del poder español y en su capacidad de mantener influencia en el continente. La diplomacia era tan importante como la fuerza militar. Los matrimonios estratégicos entre casas reales, tratados de paz y alianzas aseguraban que la autoridad de la corona se mantuviera frente a rivales europeos. La coordinación de ejércitos terrestres y flotas navales se combinaba con inteligencia política para proteger territorios y consolidar el poder español en un contexto de competencia global. Los tercios y la armada continuaban siendo pilares de la defensa y la proyección del poder imperial. Los ejércitos españoles mantenían la disciplina y la eficacia en los campos de batalla mientras la marina protegía las rutas comerciales y las posesiones transoceánicas. La derrota de la Armada Invencible en 1588 había sido superada con reorganización, mejoras tácticas y la construcción de nuevas flotas, asegurando la continuidad de la hegemonía naval y el control del comercio global. El arte y la cultura seguían siendo instrumentos de prestigio y cohesión social. Pintura, arquitectura y literatura reflejaban la grandeza y complejidad del imperio. Pintores como Murillo, Velázquez y Rivera capturaban la magnificencia y el dramatismo de la monarquía, mientras la planificación urbana de las ciudades virreinales expresaba autoridad y orden. La lengua española unificaba territorios diversos funcionando como vehículo de administración, comunicación y cultura. La educación y la religión continuaban siendo pilares esenciales. La formación de clérigos, la creación de colegios y universidades aseguraban la difusión de la fe y de los valores de la monarquía. Los misioneros instruían a la población indígena y mestiza mientras construían templos y escuelas, consolidando la presencia cultural española. La educación producía líderes locales capaces de administrar el imperio y mantener la cohesión social y cultural. Sin embargo, los problemas internos se acumulaban: la corrupción administrativa, los abusos de encomenderos, las tensiones entre órdenes religiosas y la resistencia indígena generaban conflictos. La corona debía equilibrar castigos y concesiones para mantener la estabilidad y evitar que los conflictos locales se extendieran, amenazando la cohesión global. La vigilancia y la eficiencia administrativa eran imprescindibles para sostener un imperio tan vasto. El comercio transoceánico seguía siendo la base de la economía imperial. América proporcionaba recursos estratégicos, Europa ofrecía mercados y aliados, Asia aportaba especias, seda y porcelana. La coordinación de flotas, rutas y administraciones locales era fundamental para garantizar la sostenibilidad económica del imperio y mantener la hegemonía española. La vida cotidiana en las colonias reflejaba la complejidad social y cultural del imperio. Los españoles disfrutaban de privilegios y lujo mientras indígenas y africanos trabajaban arduamente. Surgían espacios de convivencia cultural y mestizaje religioso. La identidad del imperio se construía no solo sobre poder militar y riqueza, sino también sobre interacción social, cultural y económica. Los virreyes y gobernadores eran piezas clave de la estabilidad. La autoridad local debía garantizar la aplicación de leyes, recaudación de impuestos y evangelización, asegurando que cada territorio operara como extensión de la corona. La vigilancia, disciplina y eficiencia administrativa eran esenciales para mantener la hegemonía y responder a desafíos internos y externos. Durante el siglo XVIII, España alcanzaba su apogeo cultural y económico, pero también enfrentaba los límites de su poder. Los conflictos bélicos europeos, la presión de potencias rivales y los problemas internos mostraban que mantener un imperio tan vasto era cada vez más complejo. La corona debía equilibrar ambición y capacidad de gestión para asegurar la continuidad del dominio global. Los tercios seguían siendo un ejemplo de disciplina y eficacia, mientras la marina protegía rutas comerciales y proyectaba poder. Los centros urbanos en América y Asia crecían como focos de administración, cultura y evangelización. Los misioneros y educadores formaban generaciones capaces de sostener la cohesión social y cultural, mientras la lengua y la fe unificaban territorios distantes. A pesar de las dificultades y derrotas, España mantenía su posición de potencia global. La diplomacia, la guerra, la administración y la cultura se combinaban para proyectar influencia y sostener el imperio. Los conflictos internos recordaban que ningún poder es absoluto y que la estabilidad requería vigilancia constante, adaptación y liderazgo eficiente. El imperio español era una red compleja de poder militar, comercio, cultura y fe. Cada colonia, flota y virrey contribuía a sostener una estructura global conectando continentes y océanos. La historia de este periodo muestra cómo España mantuvo su dominio combinando fuerza, administración y cohesión cultural, creando un legado duradero. La riqueza y el poder del imperio generaban oportunidades y desafíos. La capacidad de adaptación y la visión de los reyes permitieron proyectar influencia durante décadas. Las artes, la educación, la religión y la administración funcionaban como pilares de un sistema que consolidaba un imperio que parecía tocar todos los rincones del mundo. Los desafíos de mantener la hegemonía eran enormes, pero España demostró que podía gobernar sobre territorios extensos y diversos. La combinación de fuerza militar,
Administración y cultura permitió mantener influencia global. La historia de esta época evidencia cómo un reino europeo logró dominar continentes enteros dejando un legado imborrable. El imperio vivió su edad dorada mientras enfrentaba constantes desafíos internos y externos. Su éxito se basó en la disciplina de los ejércitos, la eficiencia administrativa y la cohesión cultural y religiosa. La expansión en América, Asia y Europa consolidó un poder global que, pese a derrotas y dificultades, mantuvo a España como referente de influencia y riqueza, dejando un legado que aún perdura en la historia y la cultura de múltiples continentes. Los exploradores, conquistadores y misioneros continuaban abriendo nuevas rutas, estableciendo ciudades y difundiendo la fe mientras la corona supervisaba el cumplimiento de leyes. La vida cotidiana en América, Asia y Europa reflejaba la complejidad del imperio, donde cada individuo, desde soldados hasta educadores y comerciantes, contribuía al mantenimiento de una estructura que conectaba culturas y territorios distantes. La administración eficiente, la planificación estratégica y la visión global de los reyes fueron esenciales para sostener un imperio que se extendía por 3 continentes y múltiples océanos. La historia de España en este periodo es un testimonio de ambición, disciplina y capacidad de organización, mostrando cómo una nación relativamente pequeña alcanzó un dominio global sin precedentes, dejando huellas que aún hoy forman parte de la memoria colectiva. La riqueza de las colonias, la influencia cultural y la proyección militar consolidaban a España como potencia mundial. La combinación de comercio, evangelización, arte y ciencia permitía mantener cohesión y prestigio mientras se enfrentaban desafíos internos y externos. Los siglos XVII y XVIII fueron testigos de la grandeza del imperio y de las dificultades inherentes a gobernar un territorio tan vasto, demostrando que el poder global exige tanto visión como sacrificio. El legado del Imperio español perdura hasta nuestros días. Su influencia en la lengua, la cultura, la religión y la organización social ha dejado huellas indelebles en Europa, América y Asia. Los caminos, ciudades, instituciones y tradiciones que nacieron bajo su dominio continúan moldeando sociedades enteras, recordando la época en que España fue verdaderamente un imperio donde nunca se ponía el sol.